Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Foja Cero. Comenzamos otro programa. La invitación es la de siempre. Todos los lunes a las 9 de la noche por la pantalla de Multivisión. Como decimos siempre, Foja Cero es un programa destinado para ustedes, para aquellos que buscan seguridad, para aquellos que sus casos están impunes. Nosotros hacemos eco ese pedido de justicia, de seguridad, que lamentablemente atraviesan la mayoría de los barrios de Salta. Salta es una provincia hermosa, espectacular, con una cultura magnífica, pero también ocurren hechos aberrantes. Y hoy la invitación es la siguiente. Vamos a hablar de legítima defensa. Legítima defensa, sí. Imagínate, estás en tu casa, en horas de la madrugada advertís que alguien está entrando, tus hijos duermen, tu señora también, o al revés, tu esposo duerme y de repente vos advertís que alguien está entrando y te das cuenta que se trata de un ladrón. Tenés un arma, autorizada, por cierto, con todos los permisos, y de repente lo ves al ladrón. ¿Qué haces? Hoy vamos a recordar un caso que tal vez pasó desapercibido, algunos medios hablaron, nosotros también lo contamos en el noticiero, pero vamos a profundizar un poquito acerca de un hecho que ocurrió en el 2020. Ricardo Javier Cuellar, un comerciante del barrio Castañares, que le tocó vivir esta situación. Tenía un arma, le disparó a este joven ladrón y lo terminó matando. Hace muy poco lo absolvieron. Y allí la polémica. ¿Qué es la legítima defensa? Voces a favor y voces en contra. Una persona que la pasó muy mal, este comerciante, porque ya estaba harto, cansado de que le roben su comercio. Hizo denuncias, llamaba a la policía y los hechos continuaban. Terminó de esta manera. Lo que le ocurre a muchos vecinos, que llaman a la policía, llaman, denuncian, hasta que un día, para cuidar su integridad física, proteger a su familia, con un arma blanca, con un arma de fuego, terminan matando al ladrón. ¿Y qué ocurre? Que vas preso vos, hasta que pase por todo un proceso y si los jueces consideran, te pueden absolver, ya sea por el beneficio de la duda, lisa o llanamente, o condenarte por homicidio. En este caso, creo que es un caso atípico, no sé si ha ocurrido en muchos hechos, hoy lo vamos a profundizar, vamos a hablar con personas interiorizadas en la materia, pero es un hecho bastante particular lo que ocurrió en Castañares. Lo vamos a hablar hoy con la fiscal Sime Sendebiel, que es fiscal penal, que entendió en esta causa, y vamos a preguntarle todos los detalles. Pero hoy también vamos a estar hablando con el licenciado en seguridad Vicente Cordeiro. Vamos a analizar un poco la inseguridad en la provincia de Salta desde su mirada. Recordemos que tiene posgrado, es licenciado, capacitaciones miles y además también enseña en la Escuela de Cadetes de la Policía. Fue investigador de la policía también, ya un policía retirado, y nos va a dar su mirada con respecto a la problemática que atraviesa hoy la provincia de Salta. Allí Vicente Cordeiro, y nosotros vamos a ver el siguiente video. Presten atención, porque este es uno de los tantos registros fílmicos que tenía un comerciante del barrio Castañares, y así de esta manera le ingresaban a robar. Allí se desprende el delincuente. A quien observamos arriba es justamente al comerciante Ricardo Javier Cuellar, quien empuja. Este hecho no es cuando le dispara, pero es un hecho anterior. Ya estaba cansado de los robos de este joven. Más adelante, en otra madrugada, en otra noche, lo termina matando. Y allí, claro, queda preso. Estuvo 2 meses en alcaidía y después asustado. La familia totalmente convulsionada, me imagino. Los hijos participaron también del juicio, dieron su opinión, cómo ellos vivieron esa noche. Pero este es uno de los videos de tantos hechos de inseguridad que atravesaba ya este comerciante del barrio Castañares. Vamos a hablar
de legítima defensa. Y para eso vamos a irnos directamente al encuentro de la doctora Sime Sendebielke, fiscal penal, que le agradezco por haberse acercado a los estudios de Multivisión y a Foja Cero. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por la invitación. Usted estuvo en este juicio. Así es, me tocó participar en el debate oral y público. Y bueno, de las pruebas que se rindieron durante el debate y Sí. luego de escuchar los diversos testimonios y fundamentalmente la prueba pericial que nos determinó que la persona había ingresado al domicilio y al momento de recibir el disparo aún se encontraba dentro del domicilio. Entendí que dentro de lo que es el principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público Fiscal, correspondía pedir una absolución lisa y llana, porque este es un caso muy específico que establece nuestro Código Penal, donde ante ciertas circunstancias y con la concurrencia de requisitos legales tenemos derecho a defendernos, ¿sí? En este caso es lo que se llama la legítima defensa. Esto requiere una agresión ilegítima, ¿sí? Requiere la necesidad de defensa y que el medio utilizado sea racional para repeler esa defensa. Claro. En este caso, si bien la persona que ingresó recibió un disparo de arma de fuego, se pudo establecer con las pruebas, los elementos que se recolectaron en la investigación, que había ingresado armado con un arma blanca, que había intentado sustraer elementos del comercio que se encontraba en el sector inferior de la vivienda y que en el sector superior, que era donde se encontraban las habitaciones, en donde se encontraba, en este caso, el acusado junto con sus hijos menores de edad, estaban en el momento de ingreso hacia la vivienda. Claro. Esto es uno de los casos, como vuelvo a decir, donde la ley autoriza tanto la defensa propia como la de terceros. Y bueno, así lo solicité y así lo entendió también el tribunal, pese a que hubo una querella que sostuvo la acusación por homicidio agravado por uso de arma. 16 años pedía, ¿no? Exactamente. El tribunal por unanimidad entendió que efectivamente este era uno de los supuestos que autoriza la ley, lo dice claramente en el fallo, pero bueno, es un fallo que está todavía apelado, es decir, está en un tribunal superior para que revise esta sentencia, pero en mi caso es la primera vez que me toca intervenir en un hecho de esta naturaleza. Sí, y periodísticamente yo no escuchaba hace mucho tiempo una sentencia por legítima defensa aquí en la provincia de Salta. No sé si hay, doctora, pero son muy pocos, ¿no? Son muy pocos los casos, buscando uno siempre que tiene que hacer sus alegatos, intenta buscar antecedentes, sobre todo de la jurisprudencia local, claro, para apoyarnos, ¿no?, en esta tesitura. No todos los hechos tienen la misma naturaleza o tienen características idénticas, pero muchas veces permite identificar un contexto para poder solicitar, en este caso, la absolución. No nos debe temblar el pulso a los fiscales pedir una absolución cuando no hay elementos suficientes para sostener una condena. Y bueno, creo que así lo entendió el tribunal. Es un fallo muy interesante en sus fundamentos. Vamos a esperar qué dice casación, claro, como para entender si se confirma o no se confirma la situación. Pero también es importante hacer una aclaración. La defensa por mano propia no debería existir. Son supuestos, vuelvo a repetir, de excepción que autoriza la ley. Siempre debemos recurrir a las fuerzas de seguridad. Nosotros como sociedad hemos hecho un contrato y hemos delegado esa seguridad, en este caso, las fuerzas policiales. Lo que sucede aquí, doctora, es que el vecino llama a la seguridad, le pide que los cuiden, les advierte en reiteradas oportunidades y de repente ese cuidado no llega y en muchos de los casos el ciudadano se ve obligado, aún sin querer tal vez, a protegerse porque peligra la integridad física de él y de su familia en algunos de los casos. Así es. Bueno, en este caso quedó acreditado que no solamente esta persona había solicitado ese apoyo de las fuerzas de seguridad, los vecinos, declararon muchos vecinos de la zona en donde claramente habían exigido, ¿no?, la seguridad, porque tenemos derecho a exigirla como ciudadanos, y varias personas que ya habían sido víctimas de hechos ilícitos contra la propiedad o contra su integridad física. Y bueno, la respuesta no llegó. Y también hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Estamos hablando, sí, así como se ve en el video clarito, una video casa... es del 2019, de diciembre del 28, sí, pero el hecho en sí ocurre después. Ocurre en 2020. Esta persona, dentro de los argumentos que yo sostuve, es que hizo todo lo que se podía exigir a lo que se llama un buen padre de familia. Tenía una casa enrejada, tenía
cámaras, tenía perros, se ven los perros Sí. en las cámaras, tenía seguridad y en la parte superior tenía rejas antes de la entrada, tenía diversos elementos y además era portador legítimo de un arma, es decir, había pasado los controles del Estado para ser portador de armas, con lo cual esto debe ser siempre así. Y bueno, ante un supuesto donde, como lo dijo él, fue un segundo, era mi vida o la del otro. Y en estos casos, vuelvo a decir, es una autorización legal que se ha previsto para estos supuestos. Doctora, ya repasamos la causa en sí con detalles. ¿En qué horario ocurrió? ¿Dónde estaba esta persona de acuerdo a lo que era manifestado en el juicio? ¿Cómo estaba conformada su familia? Y además también en qué momento él advierte que estaba en peligro, porque eso también, ¿no? Esta persona me imagino que debe haber estado armada. Nosotros entendemos, y así creo que quedó acreditado, por lo menos un arma blanca seguro, que fue lo que se halló en el interior del domicilio y cercano a huellas o indicios, ¿no?, de interés criminalístico que había en el lugar. Entonces entendemos que si bien tenía tal vez un arma de menor agresividad, como podría ser un cuchillo, la circunstancia es que esto fue aproximadamente a las 3 de la mañana, estamos hablando de noche, en una noche que también fue acreditado cerrada, es decir, era enero, esas noches de frío, donde había mucha llovizna, con poca iluminación, en donde la persona que ingresó escaló una reja, Claro. ¿sí? Se ingresó al domicilio y estaba, entendemos nosotros, y así creo que ha quedado acreditado, en el ingreso, en el ascenso hacia el sector de las habitaciones, donde este hombre estaba junto con sus 2 hijos menores de edad. De acuerdo a lo manifestado, también tenía dinero de la recaudación del comercio y de la venta de un vehículo. Es decir, había muchos elementos para resguardar. Y además, según lo que él sostiene, o que sostuvo en el juicio, es que dio la advertencia, ¿no? Y se realizó un solo disparo. Por lo menos se acreditó que quedó una sola vaina servida, que correspondía con el arma y con el proyectil que tenía en el cuerpo, claro, la víctima. Pero bueno, vuelvo a repetir, son circunstancias excepcionales. No estoy a favor de la justicia por mano propia, porque para eso está la justicia, ni de la seguridad. Lo que creo que debemos hacer como ciudadanos es exigir que la seguridad pública, que está en manos del Estado, funcione correctamente. Muchas mamás que están al frente de un grupo de familia o papás se preguntan en muchos de los casos, ¿qué haría yo si de repente me veo en esta situación? ¿Cuándo se entiende por legítima defensa y cuándo los jueces podrían entender que se trata directamente de un homicidio? Vamos a escuchar, vamos a escuchar al comerciante. Este video fue del 2020. Él hacía un par de meses que salía en libertad, porque estuvo 2 meses en Alcaidía, doctora. Así es, estuvo detenido preventivamente y posteriormente, con el curso de la investigación, el fiscal que investigaba la causa entendió que no había elementos para sostener su prisión preventiva y solicitó medidas sustitutivas, y el hombre se presentó cada vez que fue llamado, estuvo siempre a derecho, como decimos, claro, nosotros, incluso en el juicio se presentó todos los días y bueno, creo que era lo que correspondía. Muchas veces nos critican, ¿no?, por dar libertades, pero uno tiene un montón de elementos para sostener. Tenía arraigo, tenía un comercio, tenía sus hijos, tenía su vida armada en ese sector. Bueno, él sale de la Alcaidía, miren, de estar tranquilo con su familia, sí, con hechos de inseguridad reiterados, estaba cansado que le roben, pero 2 meses guardado en Alcaidía. 2 meses, te puede parecer poco, pero preguntar al comerciante lo que fueron esos 2 meses guardado en la Alcaidía. Simplemente por defender a su familia de algo que le podría llegar a pasar. Sale y habla con colegas, en este caso con colegas de La Gaceta, y miren lo que él decía a 2 meses de haber salido de prisión. Yo soy el comerciante que se vio involucrado en un hecho de, bueno, como ya está probado, de legítima defensa. Durante 9 meses detenido, de los cuales 2 meses estuve preso en la alcaldía y los restantes 7 meses con prisión domiciliaria. Si bien este muchacho falleció, por lo cual yo le pido perdón a la familia, pero también quiero que me sepan entender y ponerse en mi lugar en el momento del hecho.
donde yo solamente traté de defender mis bienes, mi vida y la vida de mis hijos. De hecho, ya le pedí perdón a Dios porque considero que es el único facultado para dar o quitar una vida. Y le vuelvo a reiterar, le pido perdón a la familia y le pido perdón a la sociedad. No le deseo a nadie que viva en este momento porque me arruinó la vida, me arruinó mi vida social, mi vida económica y mi salud. Me toca volver a empezar de nuevo. Sé que va a ser difícil, sé que ya nada va a ser lo mismo, pero bueno, no me queda otra. Soy un luchador y voy a tratar de emprender de nuevo y salir adelante. Yo sé que esa marca me va a quedar por el resto de mi vida, pero no me queda otra. Quiero que sepan entender. Solamente defendí mi vida, mi bienes y la vida de mis hijos. Y mi vida, defendí mis bienes, defendí a mi familia, no me quedó otra. Doctora, él en ese momento todavía estaba esperando el juicio y fácilmente la sentencia podría haber sido 16 años de prisión o tal vez un poco menos, pero fácilmente hoy podría estar tras las rejas. Así es, efectivamente el tipo penal por el que fue llevado a juicio preveía un mínimo de 12 años de prisión, así que sí, efectivamente la expectativa fue mucha, fueron 3 años de un proceso que se llevó adelante con esta persona y bueno, este año terminó con esta sentencia absolutoria. Para entrar en algunos detalles, porque acá me imagino que muchos televidentes deben estar preguntándose, y a ver, ¿y cómo fue? ¿Él dónde estaba? Tal vez cómo estaba conformada su habitación, el lugar, su espacio donde él vivía. ¿El ladrón llega a abrir una ventana, una puerta, escala? No, el video que estaban pasando es muy claro. Se observa una situación muy similar. Había traspasado la reja, estaba en el interior del domicilio y de acuerdo a los peritajes estaba subiendo esa escalera que vamos viendo. El imputado se encontraba en uno de los balcones al costado, que se ven unos balcones, no donde está ahora parado, sino en un costado. Eran unos balcones con un escaloncito de aproximadamente 1 metro, 50 centímetros, muy chiquito. Y desde ahí él abre una de las mamparas, era una puerta corrediza, hace la advertencia y hace el disparo de arriba hacia abajo. Este disparo impacta en el sector del flanco izquierdo, ¿sí? Y bueno, le produce toda una laceración en los intestinos que posteriormente concluye en la muerte. Sí se acreditó que fue un solo disparo. En la habitación contigua de esta persona, que es el balcón que se ve un poco más cerca, estaban los 2 hijos menores durmiendo. Doctora, en el caso, usted se acredita un solo disparo. En el caso de haber 3, 4, 5 disparos, ¿puede variar eso también el criterio después de los jueces? Sí, tenemos, a ver, la figura básica siempre es la del artículo 79, que es un homicidio simple, y después nuestro código prevé circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes. En este caso se probó que era una legítima defensa, pero puede ocurrir que uno incurra en exceso en la legítima defensa. Es decir, que están dados todos los parámetros para una legítima defensa, pero me excedo. Si disparo 5 tiros. Podría darse, por ejemplo, la misma situación de nocturnidad, de escalamiento, de protección de bienes y de personas, pero le doy 5 disparos desde esa misma distancia. Ahora, si yo disparo de manera más cercana, tal vez puede llegar a haber un homicidio. Habría que ver, ¿no? Leyendo un poco los fallos, había un caso en donde la persona le dispara cuando el ladrón se encontraba en el mismo pasillo de la casa. Ahí claramente era una legítima defensa, por más la corta distancia y los 2 disparos que se realizó, que fueron realizados al pecho. Pero bueno, yo siempre digo, cada caso hay que mirarlo con todos los elementos que uno recolecte en el curso de la investigación, pero podría haber sido un exceso en la legítima defensa. Uno como fiscal siempre cuando tiene que hacer los alegatos tiene que equilibrar, no tenemos que ser imparciales, pero sí objetivos, y este principio de objetividad significa que tenemos que tener en cuenta todos aquellos elementos o toda aquella
prueba, porque ya estamos en el debate, que nos permitan sostener la responsabilidad penal, como todos aquellos elementos que nos permitan sostener la inocencia. Cuando Claro. uno los sopesa y dice, bueno, a ver, en este caso, ¿dónde lo encuadro? Nuestro Código Penal además tiene penas muy flexibles, de mínimos muy inferiores a máximos muy superiores. Entonces, bueno, al momento de pedir la pena también uno tiene que tener en cuenta un montón de elementos, antecedentes. Esta persona, lo mismo que dijo acá en el video, ¿no? Pidió disculpas a la familia, pidió perdón a Dios en su creencia. Y bueno, realmente que fue una situación acreditada. Uno de los testimonios más relevantes, a mi entender, que creo que fue lo que ayudó al tribunal a tomar la decisión, fue el del hijo, ¿no? El hijo cuenta los momentos inmediatamente posteriores donde no entendían nada porque estaban durmiendo. Claro. Lo primero que hicieron fue encerrarse en la habitación, él con el hermano más chico, porque eso fue lo que le pidió el padre, y no entendían qué pasaba. La casa estaba a oscuras, ¿no? Estamos hablando de un montón de circunstancias que hay que tenerlas en cuenta. Yo hace unos años, cuando estudiaba afuera, fui víctima de un ingreso en un departamento donde estábamos un grupo de personas, y la verdad que la sensación es espantosa. Claro, sí, Porque sí. vos no te esperás que estás de repente, y en este caso estábamos despiertos, ingresó un ladrón al departamento y la verdad que es complicado, es complicado. Estas son imágenes de local, ¿sí? Estas son imágenes de local. Es uno de los locales que está casi en la avenida principal del barrio Castañares. Es uno de los comercios tal vez más grande del lugar, donde tiene una concurrencia importante de vecinos. Es uno de los locales tal vez más completo, como uno dice. Tiene prácticamente de todo, es verdulería, fiambrería, bueno, bebidas, toda la mercadería que uno necesite. Digo, era un local donde me imagino que los delincuentes suponían que había mucho dinero porque se vendía mucho, pero, por cierto, personas trabajadoras. Esto es lo que dicen los propios vecinos, laburantes, estaban de sol a sol trabajando, obviamente para sustentarse, pero también estaban cansados de la cantidad de hechos delictivos. La llevo a la generalidad, doctora. Entran a mi casa, de repente violentaron una puerta, una ventana, y sé que hay alguien que es un delincuente. Sí o sí, para poder defenderme, si yo tengo un arma autorizada o no, tal vez no tengo arma, pero de repente tengo un cuchillo, un martillo, no sé, algún elemento que yo creo que me va a defender, porque no sé con qué intención viene esa persona. Me imagino que se la deben jugar a toda, vienen predispuestos a todo si ingresan a tu casa. ¿Qué hacer? Digo, en la generalidad, no hablo de este caso, pero ¿qué hacer? Porque la legítima defensa, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Si esa persona tiene un arma también, yo me tendría que defender con la misma arma. No, no necesariamente. A ver, la legítima defensa requiere en primer lugar que uno no haya, primero que reciba una agresión ilegítima. El mero ingreso a un domicilio habitado donde están la familia ya es una agresión ilegítima, sobre todo si hay nocturnidad, Claro. estamos hablando de la sorpresa de la noche. Pero además se requiere que yo no haya causado esa agresión, ¿no? Es decir, no tengo que haberla causado a la agresión. Es decir, me veo sorprendida con una persona a la noche y el tema del medio racional para repelerlo, o la utilización de este medio racional, no tiene que ver necesariamente con el elemento que utilizo, ¿no? Esto que decíamos, tal vez yo le disparo cinco Sí. disparos y bueno, habría que ver si no me excedí en la defensa, pero bueno, es como vos decís, muchas veces, y teniendo en cuenta el contexto, en este caso también estamos hablando de consumo de sustancias estupefacientes. Ojalá que esto no se incremente, ¿no? Porque en todos los últimos casos que hemos tenido de homicidios o tentativas de homicidio está presente el consumo de droga, el consumo de alcohol. Y muchas veces, como vos decís, ¿no? Esta expresión, están jugados porque ya el mero ingreso a un domicilio, donde hay familias y realmente uno se expone también a esa situación. Lo ideal sería que uno pudiera llamar a la policía y la policía inmediatamente pudiera estar en el lugar. Yo no le deseo a nadie estar en el momento. Sí, y además son cuestiones de segundos y minutos. Milésimas de segundo. Hasta que llamás a la policía. Sí, milésimas de segundo. Después
tenés un momento a solas con ese delincuente que no sabés cuál es su intención. Así es. Son milésimas de segundo en donde uno tiene que tomar una decisión que puede suceder como en este caso, ¿no? Que te cambie la vida para siempre. No solamente esta persona, otros vecinos que también comentaron haber sido víctimas de hechos delictivos por parte de la misma persona y que decidieron abandonar el barrio, un barrio de toda su vida, donde además este comerciante al día posterior, él estaba detenido, la familia recibió agresiones, tuvieron que llamar a la policía, hacer denuncias, Ellos posteos en las se tuvieron redes. que ir, ¿no? En este caso, ¿no? Tengo entendido que se estaban por ir del barrio, no he seguido su vida, Sí. pero de otros vecinos, ¿no? Y esta falta de alarma en ciertos sectores en donde los vecinos se vienen quejando de la inseguridad, porque en nuestro país estamos acostumbrados a que hasta que no pasa un hecho grave no tomamos medidas. La prevención es fundamental, ¿no? Sobre todo las fuerzas de seguridad. Entonces, matan a un niño, sacamos la ley Lucio, matan a una joven, la ley Micaela, y así vamos por detrás parchando, siempre por detrás, sí, lamentablemente. ¿Qué pasa si el delincuente, yo empiezo a suponer, y estoy tratando de imaginarme lo que piensa el televidente, si viene un delincuente, normalmente algunos, si no andan con tumberas, algunas hechizas, andan también con armas de juguete. Sacan un arma de juguete en mi casa, yo tengo un arma o tengo algún elemento que... Digo, allí cómo se entiende, ¿podría llegar a salvarme como legítima defensa eso también de una condena? Bueno, hubo casos en la jurisprudencia en ese sentido y se ha entendido que el arma de juguete no es suficiente para amedrentar, ¿no? Para producir esta agresión ilegítima, y ahí hubo condenas por exceso en la legítima defensa. Por supuesto que uno no tiene un momento pensante, ¿no? Más bien es un momento instintivo. Claro. Entonces no sabemos si el arma es de juguete, si el arma no es de juguete, pero bueno, así lo ha resuelto incluso en hechos de delitos contra la propiedad o de robos. Muchas veces con arma de juguete han dicho el elemento no era suficiente y tal vez se condenaba por hurto o por un delito menor. Pero bueno, hay una realidad también, el derecho no es una ciencia exacta, muchas veces depende también, los jueces tienen sobre todo la obligación de fallar en función de la sana crítica racional, que tiene que ver con la lógica, la experiencia, ¿no? Situaciones que ya hayan fallado o que uno lee mucho en los libros. Entonces, no es exacto, no podemos decir si pasa A, tenemos que resolver B y así. Pero bueno, se va resolviendo en el camino y creo que es importante tomar medidas de prevención en las viviendas, por supuesto, que es tratar de acordarse de dejar ventanas cerradas, puertas cerradas. Habrá lugares donde tengan un poco más de inseguridad que otros. Y bueno, si el Estado no puede proveernos a la seguridad como tal vez fuera Finlandia, tendremos que hacerlo los ciudadanos. Ricardo Javier Cuellar es el nombre de este comerciante que todavía está esperando casación. Vamos a ver si efectivamente entienden lo mismo que los primeros jueces que lo absuelven, lisa y llana, o por la legítima defensa en este caso, sí, ¿no? Fue una absolución por haber sido cometido un homicidio en circunstancias de legítima defensa. Bueno, vamos a ver qué es lo que decide después casación, pero miren un ratito y pónganse en los zapatos de ese comerciante que puede ser vos, ¿eh? Miren por todo lo que tuvo que pasar. Tuvo que estar guardado 2 meses en alcaidía, con medidas sustitutivas, pasar por un proceso que fue muy finito, donde los jueces, en base a su interpretación y a los elementos y testimonios y todo lo que la Fiscalía recolectó, podría haber fallado fácilmente por un homicidio y podría estar hoy guardado. Pero miren a lo que nos exponemos cuando no nos cuidan también, porque esta persona no es el primer hecho. Este video que nosotros lo repetimos y lo repetimos es del 2019 y aparentemente es el mismo delincuente quien lamentablemente fallece. La familia de la víctima también se manifestaron, también pedían que esta persona vaya presa. Los vecinos también se manifestaron a favor del comerciante y cada uno con su verdad y sus fundamentos. Pero a lo que nos exponemos muchas veces cuando no nos cuidan. Se me viene a la cabeza los vecinos de La Misión, aquí muy cerquita, entre La Caldera y Vaqueros, y en el primer programa de Foja Cero estuvimos con ellos. Y cuando hablamos con los vecinos nos decían, me robaron 15
veces. 15 veces. Ponemos cámaras de seguridad, alambrado, perros, todas las medidas que podemos y nos siguen robando. Y la semana pasada yo me escribía con algunos de ellos y me decían, Ángel, no, esto sigue igual, ¿eh? Además, con un modus de operar que utilizan las vías del tren con zorras hechizas, se cargan heladeras, las suben a la vía y pasan el río hacia 17 de octubre, todos los barrios que están en esa zona, se llevan todo. Esos vecinos están cansados, muchos ya decidieron agarrar sus cosas, vender sus casas, un lugar magnífico, espectacular, la naturaleza a flor de piel. Pero doctora, se cansaron, entonces lo que hacen es mudarse. Hay otros que resisten, se quedan, le exigen al Estado que los cuide, que la comisaría de Vaquero tenga más recursos, que lleguen más rápido. Pero los vecinos tienen que ir a buscar al policía, llevarlo a la misión para que documente, porque el hecho ya pasó hace rato, pero para que documente ni una denuncia más y un expediente más. Y siguen sumando, pero están expuestos. Y dijo un vecino, en algún momento nos van a agarrar con los cables cruzados, algún momento vamos a matar a alguien y vamos a ir presos nosotros. Por eso es que hacemos hincapié también en este tema, en la legítima defensa y en que nos cuiden, que el Ejecutivo también haga las cosas como corresponde, que les dé a los efectivos policiales. Nos venden de todos, domos, a la hora de la verdad no funcionan. Cámaras de seguridad, a la hora de que el ciudadano las necesita, tenés que contratar o pagar un abogado, un fiscal tiene que autorizar, pagamos en dólares un sistema de seguridad que prácticamente no nos sirve cuando lo necesitamos. Jimena Sala fue un claro ejemplo, por ejemplo. Y así miles, miles. Por eso digo, en cierto momento estamos como Cuéllar, como este comerciante, solos. La vida, vos y el delincuente y tu familia por detrás. Y en algunos de los casos, fácilmente este delincuente podría haberlo con un arma, 3 disparos, 2, lo mata Cuéllar y allí una familia lamentándose de por vida. Ahora el delincuente murió y ahora, bueno, él está por el momento libre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero por eso decimos y planteamos este tema. Creo que es bastante amplio. Ya lo vamos a estar hablando en un par de minutos con el licenciado en seguridad Vicente Cordeiro. Nos vamos a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar con la doctora Simes Sendebielke de un hecho que ocurrió en Dique Las Lomitas, que también pasó desapercibido, que muchos nos escribían a las redes sociales de Foja Cero y nos decían, Ángel, ¿en qué quedó el caso de esta joven pareja que las encontraron muertas dentro de un vehículo en Las Lomitas? ¿Alguien los mató? ¿Es verdad que se quitaron la vida? ¿Qué pasó finalmente? ¿En qué quedó? Bueno, la doctora Simes Sendebielke investigó este hecho. En el próximo bloque nos va a estar contando eso y junto con la doctora, que la vamos a aprovechar, que está aquí en los estudios, y con el licenciado, vamos a analizar el consumo del alcohol, de la pasta base, de las drogas, que son los disparadores de diversos y múltiples delitos. Rosa Zulca se está juzgando, lo contábamos en el programa, no en el que ha pasado, sino en el anterior, de jóvenes adictos al Paco, que la terminaron matando a Rosa Zulca y que ahí también Rosa Zulca le pidió auxilio a la justicia y no la ayudaron. La podríamos haber salvado, pero algo pasó ahí dentro del 911 o de demanda ciudadana que llegaron hasta la puerta y no la salvaron. Ya hablamos de ese caso. Pruebas hay a roletes, a montón. En el próximo bloque vamos a seguir analizando la inseguridad, legítima defensa y todo lo que ocurre en los barrios de la provincia de Salta. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, son las 9 de la noche, 39 minutos. El licenciado Vicente Cordeiro, más de 390 homicidios investigados cuando era investigador de la policía de la provincia, estuvo en hechos resonantes. Por ejemplo, fue la persona quien trajo a Torrico, ¿sí? Uno de los máximos criminales que tiene la historia de Salta. Bueno, fue quien lo capturó, lo trajo a Salta cuando se fugó, por ejemplo, de la cárcel, Marte Arena, entre otros hechos aberrantes que tiene nuestra historia, donde el comisario ya retirado de la policía ha investigado. Queremos analizar con el licenciado la inseguridad en Salta. ¿Qué lectura nos puede hacer al respecto? El análisis tiene que ser desde dos puntos de vista. Un punto de vista objetivo y uno subjetivo.
Si vamos al objetivo, vemos que en Salta hay un promedio de 4.5 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2017, Orán tenía 8.1 homicidios cada 100.000 habitantes, era superior a Santa Fe. Es decir, la media de homicidios en Salta es bastante baja en relación al Gran Buenos Aires y en relación a Santa Fe. Y se dice, la estadística nacional, que ha menguado ostensiblemente. Cuando hablamos desde el punto de vista objetivo, ¿qué no tenemos en claro nosotros? ¿Cuántos suicidios hay en Salta? ¿Cuántos feminicidios sí se puede establecer porque hay áreas específicas o accidentología vial? Pero estadísticas reales sobre si ha aumentado o ha disminuido la cantidad de robos y las modalidades no las sabemos. Es decir, ustedes que son los que informan no lo pueden saber porque no hay un observatorio de seguridad que nuclee a las fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y las policías provinciales. No hay un análisis hecho en el corto plazo para implementar una política pública. Si nosotros analizamos, me tocó hace poco estar en un hotel muy prestigioso, en una reunión de empresarios de turismo, donde decían que Salta se vende como paquete de seguridad, como Salta una ciudad muy segura para que el turismo venga. De hecho, las plazas hoteleras, el 25, el 26 y el 27 están en el 90% ocupados. Sí. En el análisis subjetivo que hacemos, podemos decir que no hay barrio en Salta donde no se venda droga y donde la gente no se sienta insegura. Y vos que entrevistás todos los días, yo sigo tu programa todos los días y sigo los programas televisivos que hablan sobre la inseguridad, hablan de una inseguridad increciendo. Entonces, el análisis tiene que hacerse desde dos puntos de vista. El Estado debe proporcionar al ciudadano objetivamente y cuantitativamente el incremento o la disminución, en qué escala y en qué estadio nos encontramos de la inseguridad en Salta. Salta es sin lugar a dudas, y yo lo afirmo a pesar de que me genera muchos problemas, el 90% de la droga que llega a Santa Fe pasa por Salta. Te he mostrado hace poco las estadísticas. Salvador Massa y Aguas Blancas son un colador perfecto al no haber drones, al no haber una forma de evitar de que ingrese. Y máxime si tenemos en cuenta la política pública de seguridad del Estado Nacional, donde nuestro ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice que hemos perdido la guerra contra las drogas. Abandona el Estado la posibilidad de hacerle frente a lo que está pasando hoy por hoy en Santa Fe y en el Gran Buenos Aires. Hay gente que dice que lo que pasa en Santa Fe es menos de lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. La Villa 1, 11, 14, la Villa 31, son lugares donde ya se han asentado y van ganando y van tratando de abarcar una mayor cantidad de flujo de droga, gente proveniente de Perú, de Colombia. Y nosotros decimos que el año pasado anunciaba el doctor Villalba, el juez federal, el fiscal federal quizás más importante que tiene Salta, junto con el doctor Toranzo, la incautación de 7.500 kilos de cocaína. Sí. 7.500 kilos de cocaína. Locura. Hace unos días, en esa masacre que hubo en Santa Fe, no sé si te acuerdas que murió una joven dentro de la estación de servicio. Esa muerte fue producto de 10 kilos de cocaína que le hicieron en una vendetta o en una mexicaneada a los monos. Entonces, ¿por qué nosotros en Salta no nos alteramos? Si en Cafayate hace 2 días secuestraron 100 kilos, ¿por qué no nos altera eso? Porque la droga por Salta pasa. Es decir, el narcotraficante no es como los cárteles colombianos o de otros países como México, por ejemplo, que se enfrentan a la fuerza de seguridad, al Estado, y de hecho matan fiscales, matan a policías, matan a ministros, matan a candidatos importantes en esa región. Salta todavía no vive eso. Sin embargo, deberíamos nosotros afligirnos porque, como bien decía la doctora, o como bien analizabas vos constantemente, casi no hay barrio en Salta donde no se venda droga al menudeo. ¿Por qué a nosotros no nos impacta tanto? Porque Salta tiene 2 entradas, por Aunor y la salida por la misma ruta, la 9 y la 34. Es decir, a ningún narcotraficante le va a interesar ingresar a Salta para hacer una comercialización de droga. En Salvador Massa va a llegar o por Aguas Blancas va a llegar a Pichanal, en Pichanal va a hacer el acuerdo y de ahí va a buscar otra ruta, Santiago del Estero, Tucumán,
Córdoba, Santa Fe. Hay dos grandes vías hoy del flujo de drogas en gran escala. La droga de México que iba a los Estados Unidos ya no va, la cocaína ya no va. Ya los colombianos comercializan hacia estas regiones, hacia Europa y hacia países como China, que están demandando cocaína en gran escala. De hecho, las grandes incautaciones en España tienen el desfile característico de Castedo. Claro, que sigue, parece. Claro, sigue al parecer operando. Y de allí podemos decir que en Salta hay clanes, no hay cárteles. Cártel es una denominación que la DEA le asigna a los colombianos y a los mexicanos. Entonces, como todavía no nos enfrentamos, nosotros no nos asustamos. Lo que entra a Salta son 7 kilos de pasta base que se distribuyen en zonas como el Bajo, claro, en los barrios periféricos, 20 de junio, 17 de octubre. Licenciado, usted habla acerca del paso de la droga, la inseguridad y todo lo que implica esto, ¿no? Porque uno cree que la droga va por un lado y los hechos de inseguridad en los barrios va por otro, pero en síntesis después todo tiene que ver con todo. Aprovecho para sumarla nuevamente a la doctora Simes Sendebielke y preguntarle, doctor, en base a su experiencia, el consumo de alcohol excesivo, la pasta base, que creo que es lo que reina en nuestros barrios, es uno de los impulsores de diversos e infinidades de delitos que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, creo que efectivamente tiene una incidencia importantísima el consumo excesivo de alcohol, sin lugar a dudas. Y bueno, por lo menos en la experiencia nos dice que el 95% de las personas que son imputadas en delitos contra la vida tienen alguna problemática relacionada a los estupefacientes. Hace muy poco tuvimos un caso en donde los imputados manifestaban haber consumido Poxirrán o aspirado Poxirrán desde los 8. Son 2 imputados que fueron condenados y tienen 19 y 20 años. O sea, y todos los hechos, cuando uno hace los informes psiquiátricos y psicológicos, sale este consumo. ¿Cuál es el problema del consumo de droga en la comisión de hechos delictivos? Está probado científicamente, y esto lo dicen los psiquiatras, así que lo puedo afirmar de escucharlo a los psiquiatras, que el consumo excesivo de sustancias, tanto alcohol como droga, lo que produce es que los frenos inhibitorios que están en la corteza frontal se vayan perdiendo, ¿no? No quiere decir que uno sea inimputable, porque también hay que claro, decirlo. Sí, sí. Uno entiende la criminalidad del hecho, pero no tiene ese freno inhibitorio que nos dice hasta acá está bien y hasta acá está mal. O sea, matar a una persona, a cualquier ser humano dentro de su pensamiento lógico, le debe parecer que está mal. Ahora, cuando no tenemos esos frenos inhibitorios, es lo mismo matar para sacar un celular que matar porque no puedo conseguir dinero para consumir estupefacientes. Entonces, esto produce eso, ¿no? Esta fase de abstinencia, y lo vemos cuando los detenidos ingresan en la alcaidía, se les dan justamente ansiolíticos, ¿no? Para tratar esta abstinencia durante el tiempo que dure el encierro. Pero yo creo que están absolutamente vinculados la violencia de los hechos que van ocurriendo, no solo delitos contra la vida, sino delitos contra la propiedad. Esto que nosotros por ahí en Salta no veíamos del ingreso de delincuentes mientras las personas estaban en la vivienda, ¿no? Esperaban que uno se vaya, tal vez un fin de semana, un domingo, a ver otra familia, y ahí ingresaban. Y se han visto hechos donde han ingresado. Entonces, creo que esto es, y comparto 100% lo que dice el licenciado, no hay ningún barrio en Salta en donde lamentablemente estemos totalmente desamparados ante este consumo problemático de drogas, sobre todo en los jóvenes. Y esto tiene también incidencia en los suicidios, que hay muchísimos en Salta, y un montón de otras problemáticas que creo que, bueno, siempre digo, debe partir de la familia, ¿no? No podemos hacerlo cargo al Estado de todo tampoco, pero ahí donde la familia no encuentra el apoyo, creo que es donde el Estado tiene que salir a soportar esa problemática, a buscar en qué centros vamos a alojar a esos jóvenes, ¿no? Porque esto de criminalizar permanentemente no significa que van a salir mejor. Tal vez si uno los aborda a tiempo, tal vez tienen alguna posibilidad de reinserción social, que ese es el fin de la pena. Exactamente. Hace poco hubo un hecho de una persona que le robó a un comerciante, siempre me equivoco, en Buenos Aires, lo detuvo y después le ofreció trabajo, ¿no? Sí, digo, historias que por así te das cuenta que una persona tal vez miró la realidad de otra manera y tal vez
revirtió el futuro de ese joven y le dio una oportunidad, que es lo que necesita. ¿Cuál es la gran falla en materia de seguridad que tenemos hoy en nuestra provincia? ¿Por qué los delincuentes entran y salen todo el tiempo, vuelven a robar 1, 2, 3 veces y parece aquí que tienen esta puerta popular giratoria, ¿no? Yo creo que para analizar la seguridad y la inseguridad hay que hacer un análisis y un abordaje integral. Si nosotros creemos que es solamente el ingreso hacia la cárcel, equivocamos en algunos puntos. Nosotros decimos, ¿por qué hay tanta droga? Y tenemos que remontarnos a 1990, cuando el Estado decide, en un concepto liberal económico, dejar el petróleo y dejar el gas a manos de capitales extranjeros, y de ahí se pauperiza todo el norte argentino y los piquetes, los constantes piquetes, la falta de oportunidades, los delitos que se exacerban por la falta de oportunidades en esos lugares, tienen ese origen. Si vos analizás la República Argentina, tiene una problemática. Salta tiene hoy por hoy, está en el 5º lugar con el 60% de menores en estado de pobreza. Entonces tenemos que partir de ahí, decir, bueno, ¿dónde están las oportunidades? Hay que hacer un análisis integral. Lo que hay que hacer es hacer un correcto diagnóstico de lo que está pasando y ver cuáles son las soluciones integrales. La policía no es una solución. Yo vi durante toda la campaña de los partidos políticos y de los candidatos, todos enfocaban a que la panacea son las cámaras de seguridad. Y en realidad lo que está faltando es una reingeniería de la seguridad en la República Argentina, que el ministro de Seguridad y los ministros de Seguridad de la Nación hagan un planteamiento serio. Ya los fiscales hicieron, el doctor Toranzo estuvo junto a la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe hace unos meses, en una reunión donde le pidieron al Estado, por favor, que se haga cargo de esta problemática, porque si no íbamos a terminar como México o como Colombia. Es un planteamiento muy serio que se hizo. Yo lo sigo mucho al doctor Toranzo, que es un amigo, y creo que esa es la solución. Tiene que ser integral. El Estado debe desarrollar políticas públicas y un plan de seguridad objetivo a partir de un buen diagnóstico. Yo creo que no hay un diagnóstico correcto y no hay una ingeniería adecuada. Por ejemplo, ¿qué pasó en Salta? Se suple en el 2005, deja de ser el COP para ser el 911. Del 911 se parte a un concepto de sectorización. De sectorización se parte hacia la atomización de las diferentes intervenciones policiales. Y hoy por hoy tenemos 13 unidades regionales, que es como si el gobernador de la provincia hubiera decidido, antes de las elecciones, hacer en la Calderilla, en San Luis y en La Silleta 3 intendencias nuevas, 3 intendencias. Es decir, se atomiza el servicio policial y se mata la comisaría. ¿Sabes cuál fue el primer síntoma de lo que pasó en Santa Fe? La muerte de la comisaría. Después vino la corrupción, donde tanto el Estado como irrumpieron en esa problemática, pero el primer falla fue la muerte de la comisaría. Y vos mismo decís, la doctora y yo sabemos que si vamos a una comisaría y tocamos la puerta, el comisario no tiene recursos, no tiene elementos para están trabajar. desmantelados. Claro, y Orán y Tartagal tienen esa problemática creciente, difícil de solucionar en el corto plazo. Podemos decir, sí, sería espectacular que el litio nos dé las soluciones que no nos dio el petróleo y el gas, pero es un problema mundial, o sea, es un problema geopolítico mundial. La guerra de Ucrania con Rusia es por gas y petróleo. Claro. La guerra con Venezuela es por petróleo. Nosotros el petróleo ya lo descartamos y tenemos el litio, que es la panacea del mundo, porque el triángulo virtuoso de litio que tienen en Bolivia, en Argentina y en Chile, el mayor flujo de lo que va a ser el futuro, ¿no es cierto? Todos los autos van a andar a batería, los celulares y las computadoras. Para ahí va. Entonces, el litio es la panacea. Lo importante sería que no nos pase lo que nos pasó con el gas y el petróleo y que se genere lo que hablamos. La seguridad no se va a solucionar solamente con las fuerzas de seguridad, sino con políticas públicas integrales en educación, en salud y la seguridad. Vicente, muchísimas gracias. Por favor. No te vas, te quedás en los últimos minutitos. Doctora, la llevo a un caso que ocurrió a mediados de febrero de este año. Dique Las Lomitas, dentro de un vehículo color oscuro, un Chevrolet Astra, si no me equivoco. 2 personas, un hombre y una mujer, jóvenes ellos,
se los encuentra sin vida. Desde allí varias hipótesis, pensaban que los habían matado, que se habían quitado la vida. ¿Qué es lo que sucedió con esta joven pareja? Se produjo una combustión de gases contaminantes dentro del habitáculo. Estamos hablando de un vehículo al que se le hicieron pericias mecánicas, pericias eléctricas y una pericia que llevó adelante la gente de la revisión técnica vehicular obligatoria y nos arrojó este elemento, ¿no? La presencia de gases contaminantes 5 veces superior a lo permitido. Se pudo determinar que este vehículo estuvo en funcionamiento, tenía una mala combustión del motor, quemaba aceite, por así decirlo, en palabras más claras. Sí. Y además tenía un sistema que se había colocado un caño de escape que no correspondía a ese vehículo, entonces estaba prácticamente adentro del paragolpe, entonces en vez de combustionar hacia el exterior, combustionaba internamente. Igual hicimos las pericias y era evidente, ¿no?, este humo blanco que se veía en el vehículo, las declaraciones también de los familiares del dueño del vehículo, de una de las víctimas, donde sentían este olor a gas, no era olor a gas del tubo de gas que tenía el vehículo, que estaba lleno, no se había utilizado, sino esta mala combustión. Cuando uno tiene esta combustión que es tóxica, ¿sí?, lo que empieza a producir es somnolencia. Entonces prácticamente nos quedamos dormidos, lo mismo que con las estufas, ¿no? Nos quedamos dormidos con una mala combustión y bueno, esa fue la causa de muerte y bueno, por suerte no fue un homicidio. Doctora, este es un hecho muy particular. Hablamos recién de legítima defensa, otro hecho, pero digo, le han tocado en estos últimos tiempos hechos medio particulares. Una muerte bastante atípica, digo, no es una muerte que, no sé, todos pensamos que alguien los había matado, digo, es un hecho bastante, pero bastante particular, ¿no? Sí, la verdad que sí. También es importante, siempre digo, señalar las circunstancias de los hechos, ¿no? Estamos hablando de un día, 13 de febrero, en donde por lo menos en la zona de San Luis y Quijano hubo una tormenta eléctrica. También pensamos en algún momento o la posibilidad de que un rayo haya impactado. Por supuesto, los cuerpos no tenían quemaduras para establecer esta circunstancia. Y una noche en donde, si bien era verano, había temperaturas muy bajas, entonces este vehículo estuvo en funcionamiento, tal vez funcionando la calefacción. Lo que sí pudimos determinar es que se había quedado sin combustible. Es decir, que estuvo andando permanentemente, teníamos la carga del vehículo de combustible en una estación de servicio. Es decir, antes de tomar una decisión como es archivar una causa, se hacen un montón de investigaciones, vamos descartando. Uno siempre parte de la hipótesis máxima, como digo, de un homicidio. Y a partir de ahí uno va descartando. Y en este caso, bueno, como le avisamos a la familia y la familia, entendemos las ambas familias quedaron conformes. Esto fue un hecho lamentable, pero por suerte sin la intervención de terceras personas. La autopsia determinó que estas personas tal vez estaban dormidas, estaban despiertas, intentaron en algún momento salvarse, no pudieron hacer absolutamente nada. Bueno, la autopsia nunca establece si la persona está dormida o despierta, ¿no? Lo que sí se puede determinar es qué tipo de grado de toxicología, es decir, con alcohol, tenían alcohol en sangre. Además, había algunos elementos en el lugar que nos hacían presumir el consumo de alcohol. Hay que tener en cuenta que cuando una persona está alcoholizada, también la respiración se acelera, ¿no? Necesitamos como más oxígeno para nuestro cuerpo. Estamos hablando de un habitáculo cerrado, con calefacción, entonces no hubo ningún indicio de que hubieran intentado salir del vehículo, sino simplemente aparentaban dos personas que se hubieran dormido, que es lo típico de una contaminación por gases tóxicos. Bueno, un hecho que, aprovechando que usted está, se lo consultamos porque, claro, había quedado allí. Si bien creo que el Ministerio Público había dado a los medios un parte, pero bueno, habían varios interrogantes. Un hecho que nosotros lo habíamos tratado y que, bueno, finalmente terminó de esta manera, ¿no? Con un resultado que nadie prácticamente esperaba. Doctora, ¿alguna conclusión con respecto a la seguridad de Salta, su experiencia? ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿En qué momento se encuentra la provincia de Salta? Bueno, yo creo que
comparto muchas de las conclusiones del licenciado. Creo que no podemos entender que Salta es lo que era Salta hace 20 años, de ninguna manera. Hay un crecimiento poblacional muy importante. También hay que tener en cuenta que la economía del país no ayuda a la seguridad, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de proveerse un sustento hace que, como dicen, la ocasión hacia el ladrón. Creo que debemos ser ciudadanos conscientes, dejar ventanas cerradas, puertas aseguradas. ¿Por qué no contratar sistemas de alarma o de seguridad? Ya no nos podemos ir como tal vez cuando uno era chico, decir, bueno, dejo la puerta abierta, no pasa nada, nadie me sustrae nada, porque yo tampoco tengo las estadísticas, pero basta con escuchar las noticias diarias, ¿no? De hechos sobre todo delictivos contra la propiedad. Así que creo que también, si bien el Estado tiene una responsabilidad muy importante porque hemos delegado en el Estado la seguridad pública y ese es uno de los principales fines que debe perseguir el Estado, creo que también como ciudadanos debemos ser conscientes de las realidades que vivimos y bueno, tomar conciencia, hablar mucho con nuestros hijos. Mi hijo fue víctima el otro día en el colectivo de una sustracción, ¿no? Y uno lo habla y dice, bueno, pero no me di cuenta. No, porque claramente él no está pendiente si le va a suceder o no, pero quienes están en eso sí, entonces hablar con nuestros hijos. Siempre yo les explico, ante la primera situación que tengas, entrega todo lo que tengas, porque tu vida vale mucho más, ¿no? A veces cuesta resistirnos a entregar nuestras pertenencias, pero creo que es lo mejor. Y bueno, ojalá esto se pueda revertir, ojalá haya políticas, como dice el licenciado, políticas públicas que nos aseguren a los ciudadanos poder vivir con la tranquilidad necesaria para poder llevar adelante nuestras vidas con total normalidad. Doctora, muchas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes. Ya se me está yendo el programa, pero ¿alguna conclusión cortita, licenciado? Un poco atendiendo a lo que expuso la doctora con respecto a la legítima defensa, que también tiene sus divisiones en legítima defensa propia, privilegiada y putativa, en el análisis que ella muy bien hizo. La recomendación es a la gente que no se arme, que no piense que es válido el ojo por ojo, diente por diente, porque así como este hombre ha tenido la posibilidad de tener un arma que dio muerte a esta persona, existen muchos antecedentes. Yo di la materia armas y tiro muchos años, de gente que escuchó un ruido en la nocturnidad, porque es una legítima defensa privilegiada, claro, en la nocturnidad, y terminó de hacer matando... un disparo y terminó matando al hijo que no se llevó la llave, o a la abuela que tenía Alzheimer y que estaba colgando la ropa. Entonces el consejo es que no se armen. No se armen. O sea, lo ideal es lo que vos dijiste, que el Estado provea de esos elementos de seguridad. Pero bueno, es bueno también dar ese consejo. La mayoría de la gente me pregunta, ¿qué arma me puedo comprar para...? No te compres un arma. No te compres, porque claro, para tener un arma hay que practicar, hay que tener una capacidad psicológica para actuar en un momento crítico. Ustedes analizaban que se trata de una situación de 5 segundos. Entonces, no es cuestión de decir, sí, me compro un arma. Te agradezco, licenciado. Por favor. Bueno, un gusto que nos dimos hoy con dos personas que entienden muy bien cómo funciona el sistema. La doctora es una investigadora que ha pasado por varias áreas y fiscalías, y aquí el licenciado que también tiene su trayectoria en la investigación criminal de Salta. Ha sido un placer volvernos a encontrar. Nosotros vamos a estar, por supuesto, el próximo lunes. No se pierdan el próximo programa. Desde la producción de Foja Cero enviamos una nota al juzgado de la doctora Dasunino pidiéndole que queríamos hablar con Alejandro Torrico. Este pedido llegó a manos de Alejandro Torrico y nos dijo que no quiere hablar con los medios de comunicación. Pero estamos preparando un programa donde lo vamos a profundizar y vamos a contarles que en los próximos meses Alejandro Torrico estará en libertad. Turistas francesas, otro programa que está preparando Foja Cero. No se pierdan los que vienen. La invitación es la de siempre, aquí por la pantalla de Multivisión, todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Que tengan una excelente noche.